Vamos a hablar, si te parece, Dieguito, ya comenzando la mañana y sin darte tiempo de respirar, con Nelson Pérez Alonso, titular de la consultora Claves, por el tema de la reforma laboral. Él seguramente nos va a poder orientar un poco más sobre cuáles son justamente las claves de esta reforma laboral. Nelson, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, Pablo y Diego, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte, todo muy bien. ¿Nos podés orientar un poquitito sobre las claves de esta reforma laboral? Bueno, un poco, porque todavía está en estudio, hay varias líneas que están planteadas, algunas de ellas son el tema del acuerdo, por ejemplo, por empresa, en lugar del convenio colectivo de trabajo. Ese creo que es un tema central. Muchas veces se acuerdan en los sectores. La realidad argentina es que hay un nivel de atomización muy grande y cuando los acuerdos se firman por los representantes de las empresas más grandes, evidentemente las pymes, digamos, quedan afuera de la discusión y obviamente se ven perjudicadas. No es lo mismo un aumento del 1, 2, 3, 5% en los salarios para una empresa líder, o no sé, digo para Arcor, que para Alfajores Ballena. Es un punto central. El tema de las multas es un tema complicado, el tema de los juicios. La verdad que algo que se viene planteando hace muchos años, por ejemplo en el coloquio de IDEA, es que las multas, los empresarios lo que venían diciendo es que al menos no le vaya al trabajador, sino que vaya al Estado. O sea, no puede ser que la gente reclame cualquier cosa en muchos casos. Por ejemplo, en Estados Unidos vos podés hacer un reclamo laboral. Sí. Si lo ganás, te lo pagan. Si lo perdés, lo pagás. Está bien. Acá el que reclama algo insólito, si lo pierde no paga nada. Con lo cual no hay premios y castigos. Yo creo que los conceptos... Está bien, eso sería un incentivo para que por las dudas no vayas a hacer una denuncia sin fundamento. Y justamente, porque lo que se habla muchas veces, puedo dar casos concretos de alguna empresa que tenía una persona por 8 meses, 3 ponele formal y 6 informal, terminó pagando una indemnización de 400 millones de pesos. Claro. Entonces, digo, esto pone en riesgo, o sea, tanto que queremos, digamos, no podemos matar a las empresas que existen en Argentina. Vamos a darles a los oyentes algunos números para que tengan un panorama. En Argentina hay 784.000 empresas, hay 11 millones de empleados formales, de los cuales 6,5 son empleados privados, y este número no crece en los últimos 15 años, mientras que el empleo informal hoy es cerca de 9 millones de personas. Vos pensás que tenemos más o menos 22 millones de personas de los 47 que están en situación laboral con un desempleo bajísimo. Pero, digamos, todo el tema de los juicios me parece que es una gran complicación, que es uno de los temas que están tratando de justamente trabajar en este caso. Así que, digamos, algunos de los principales son esos. Después, la verdad que hay mucho para trabajar, porque creo que es un tema central. El talón de Aquiles de este proceso va a ser el tema de las inversiones, y no las inversiones del RIGI. Si el empresario que tiene una panadería y está pensando en abrir otra panadería no se anima porque tiene miedo que un juicio laboral le haga cerrar la empresa, estamos en graves problemas. Por lo tanto, yo creo que no hay que alentar cosas que no corresponden, pero sí hay que tratar de favorecer el proceso de inversión. Nelson, ¿qué tal? Diego Schurman los saluda. Yo creo que el eje de toda esta discusión pasa por la política económica, ¿no? Una buena política económica genera empleo. Pensar que una reforma laboral va a generar empleo, a mí me parece que no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, hay ejemplos, ¿no? Que entre el año 2003 y 2009 se crearon 5 millones de puestos de trabajo sin tocar una coma de la ley laboral. Digo, no creo que esa sea la solución al desempleo. Sinceramente. No, está perfecto. Bueno, de vuelta, todo es opinable, digamos. Hay que ver el contexto económico, eso es sin duda, pero una buena política, definamos una buena política económica. Yo lo que creo es que si no hay incentivos a la inversión, eso no va a pasar.
y entonces todos vamos a seguir en un proceso donde las cosas no arrancan, y acá si no hay inversión, el país, por más que tenga superávit, por más que se den un montón de cosas, entonces yo lo que digo es definamos la política económica, o sea, el superávit y un montón de cosas que está haciendo el gobierno, el Estado, la desregulación, yo creo que son esenciales, pero también hay que tratar de que un empresario no quiebre, no cierre, porque tú, digamos, yo diría que casi te diría los castigos por el empleo, preguntarle a muchos empresarios si quieren tomar empleados, y muchos seguramente sí. Primero, nadie quiere, un empresario pyme nunca va a querer echar a un empleado que trabaja bien. Por lo tanto, parece que como el empresario es un mal tipo que está pensando echar a la gente. Definitivamente no, eso no es así. Y yo creo que pasa por las pymes y, muchas veces he criticado que cuando los gobiernos, no me refiero a sino venimos hablando del tema reforma laboral en los últimos 20 años, sí. Muchas veces se llaman a las automotrices. Las automotrices cada vez emplean menos gente porque hay todo un proceso de tecnificación que van expulsando empleados, mientras que hay sectores que no tienen voces, como por ejemplo hasta te diría el agro. El agro se dice que no es un sector que genera empleo, hoy emplea 325.000 personas, casi las 350.000 que hay en el sector de salud. Entonces, la política económica está bien, creo que hay que, primero que hay que respetar el derecho de propiedad, porque si a la gente que puso dinero en los últimos 20, 30 años en Argentina se la castigó, lo que generamos es un país donde hay personas que son acreedores del mundo, pero el Estado argentino está quebrado. Tengo acabas de tocar un par de temas que a mí me gustaría volver a abordar. Muchos de los que son detractores de esta ley dicen se pierden derechos, el presidente dice no se pierde ningún derecho adquirido. Vamos a preguntas puntuales. Yo tengo 23 años laburando en la empresa y la empresa decide prescindir de mis servicios. ¿Me van a pagar la indemnización? Sí, claro. ¿La que corresponde o la nueva? Sí. No, yo creo que lo que hay que plantear son cambios hacia adelante. Nunca hay que plantear las cosas para atrás. Bien. No pasa, en ningún negocio, ningún acuerdo, ninguna cosa que vos puedas llegar a plantear vas a hacer algo virtuoso si negociás para atrás. Claro. Siempre negociamos para adelante. Como la ley que tampoco puede ser retroactiva en el momento que se aplica. No, ninguna, nunca, pero digo, más allá del tema legal, es un tema de sentido común. Vos vas a hacer un negocio con un amigo y te vas a poner a negociar las comisiones o el proyecto 2 años para atrás. Bien. No, vos seas para adelante. Perfecto, entonces eso, por ejemplo, desmitifica uno de los puntos de que se pierde ese derecho. No se pierde ese derecho. Yo estuve leyendo algunos puntos. ¿Cómo? Yo creo que no se pierden derechos. Se tiene que... los 9 millones de personas que están en negro, vamos a decir así, no informales, en negro, full negro, ¿tienen derechos? No, cero. ¿Y entonces? Entonces, ¿cómo hacemos que esos 9 millones de personas que están full negro puedan ganar derechos? No, es que eso yo creo que sea el objetivo. Me parece que el objetivo es una reforma estructural como para que los que no los tienen los obtengan. Eso me parece fundamental. Pero exactamente, estamos totalmente de acuerdo, porque además es un riesgo para una persona un empresario que tiene un empleado en negro, tiene un riesgo. Claro que sí. Obvio que sí. Casi te diría, le cuesta valorizar su compañía y venderla porque tiene un riesgo contingente. Sí. Entonces digo, vivimos sentados arriba de una bomba porque no nos ponemos de acuerdo. Y digo, armamos, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A los uruguayos? Armamos mal el sistema, tenemos 9 millones de personas en negro y hay que bancar 9 millones de personas jubiladas y pensionadas que hoy los aportes lo pagan 6 millones. Entonces, decimos, los jubilados ganan poco, obviamente, una miseria. Sí. ¿No? O sea, pero no ahora, digamos. No, es siempre.
de los últimos 30 años vienen degradando sistemáticamente, un poco más, un poco menos, pero vienen degradando. Está bien, pero yo creo que va por la solución va por una política económica, ¿no? Abonar con ticket canasta es hacer perder derechos. Digo, la empresa decide, en vez de pagarme con dinero y que yo decida cómo utilizar la plata, decide que tenga que comprar con esos ticket canasta alimento. Pago de indemnizaciones, el tope para el pago de indemnizaciones, el reemplazo de las indemnizaciones por un fondo de cese laboral, donde ese fondo está financiado por los propios trabajadores, no solo por la empresa. Esos son pérdidas de derechos. Las vacaciones fragmentadas, esos son pérdidas de derechos. Ahora, podemos discutir cómo enfrentar el tema de la precariedad o los trabajadores que están de manera irregular y no están registrados. Ahora, hay grandes empresas. El Estado ha tenido gente en negro. El Estado ha tenido gente en negro. Pero vamos para adelante. Las vacaciones del informal, ¿qué vacaciones tiene? ¿Qué derechos tiene? Insisto, yo creo que el punto no es legislar para atrás para los derechos que ya tienen los 6,5 millones que están dentro del sistema. Es para los nuevos, no se tocan esos derechos de los 6 millones, sino que se les da esa clase de derechos a los tipos que no tienen ninguno. Pero por eso vamos para adelante, vuelvo a decir, veamos qué logramos, no importa este gobierno, aquel gobierno, no importa, olvidémonos. Y por otro lado, definamos qué es una buena política económica. ¿Qué significa una buena política económica? Y también quiero decir algo que tampoco se dice en los medios sobre el tema de los empresarios. Los empresarios se tienen que acostumbrar a que los márgenes de rentabilidad, que es algo que no toca... Tienen que ser menores, claro. Tienen que ser razonables o aceptables. Y Argentina es un país que paga rentabilidades que no existen en el mundo. Hay empresarios en el sector de la construcción que dicen, si a mí no me genera el 30% de rentabilidad en dólares por año, no invierto. Y el de la ropa que le genera 400%, le sube un 400% al precio del original. Nelson, Nelson, déjeme decirle algo. La flexibilización ya se aplicó en la Argentina, ¿no? En tiempo de Carlos Menem. La desocupación llegó a niveles récord en la Argentina. La ley base se impuso una serie de flexibilizaciones. El desempleo creció, no decreció, creció. Hagamos lo que dicen algunos benchmarking. Veamos cómo funcionan los países avanzados. A mí me sorprendió Estados Unidos y yo, cuando fue la caída de las Torres Gemelas, al mes los anuncios eran la industria de la hospitalidad y la industria aérea echa 50.000 personas. Yo diría, eso es una catástrofe. ¿Cómo a un mes toda esa gente se va a quedar en la calle? Bueno, pero hay rotación porque hay empleo. Estamos hablando de Estados Unidos. Tengo familiares de Estados Unidos. Se quedan sin empleo, al otro día ya consiguieron otro. Esto no pasa en la Argentina. Bueno, pero a ver, hay rotación porque es fácil la rotación. Acá no tenés forma, Pero porque funciona la economía, no tiene que ver con un tema de normativa laboral, tiene que ver con la economía. Funciona la economía, entonces hay empleo. Pero no es porque están flexibles las leyes laborales. Pero también es eso, la economía funciona porque es mucho más flexible que la nuestra. No, pero no es así. Hay países desarrollados, no sé, podemos hablar si quiere de España. El trabajador que es contratado ya de entrada tiene 30 días de vacaciones. Acá lo que se pretende es hacer vacaciones fragmentadas. Que vos tengas simplemente 15, uno cuando arranca acá, el primer año tiene 15 días de vacaciones, no más. En otros países tienen 30. Acá además de tener 15 días te la quieren fragmentar. Tomarte una semanita en un momento, otro en otro, y además te están diciendo que en el verano tenés un mínimo de una semana o de unas vacaciones verano por medio. Si vos te querés tomar vacaciones un verano y al otro verano, por ahí no te las dan. Pero ¿qué es eso? Te digo una cosa. ¿Eso va a generar empleo? No. Bueno, eso dice la ley. Eso dice el proyecto de ley. Pero está bien, pero no es eso. Podemos discutir 20 artículos. Bueno, pero eso dice el proyecto de ley. Entonces discutamos el proyecto de ley que están proponiendo. Pero está bien, discutamos el proyecto de ley y veamos todos los puntos. Analicemos una cosa. La situación en la que estamos, ¿está bien? No. Hasta ahí estamos, es la única parte que estamos de acuerdo. Después el tema es cómo lo solucionamos. No, bueno, pero entonces tenemos que decir, no está bien lo que hemos logrado. Sí. Algún cambio debería haber. Entonces estamos de acuerdo, algún cambio tiene que haber. Bueno, entonces, habrá que ponerse de acuerdo con los que realmente emplean. Por ejemplo, la industria automotriz, no.
Yo digo, el sector de franquicias es uno de los sectores que más empleo genera, más de 350.000 puestos de trabajo. Me gustaría que estén sentados en la mesa para que hablen y ver cuáles son las condiciones para generar nuevo empleo. Y yo lo que creo es que hay que establecer compromisos. Yo lo que digo, Nelson, yo le voy a decir una cosa. La actual ley, la que rige, ya no se cumple. A los trabajadores que estamos en blanco no se cumple. Las indemnizaciones se pagan en cuotas, no deberían pagarse en cuotas. Los pagos, los salarios se pagan en cuotas, no deberían pagarse en cuotas, deberían pagarse antes de determinado día hábil del mes y no se cumple. Sí, las indemnizaciones en realidad, porque si no, hablamos de cualquier cosa. Las indemnizaciones no se pagan en cuotas, se pagan en cuotas los arreglos. No, las indemnizaciones también se pagan en cuotas en algunas empresas, Pablo. Vamos. Pero hablemos un poquito de lo que pasa en la realidad. Pero está bien, pero digo, que no se cumplan muchas cosas, como no se cumplan las leyes de tránsito, como, a ver, es un tema de cultura argentina. A ver, hay un montón de cosas que no se cumplen. A ver, en Argentina hubo una ley que decía que depositó dólares, recicla dólares. Está bien. ¿Y qué hacemos? Y la sacó el Congreso y la cumplimos. No, somos los campeones de no cumplir cosas. ¿Pero qué hacemos? Blanqueamos por ley las irregularidades. Es decir, esto que hoy es irregular, que es pagar en cuotas, blanqueémoslo y que sea legal. No, lo que hay que tratar es de que se cumplan las leyes. Quizás en este espacio los oyentes que nos están escuchando pueden aportar un montón de cosas y no lo vamos a resolver en estos 5 minutos. No, estamos de acuerdo. Estamos simplemente intercambiando puntos de vista. Seguramente habrá que sentarse. Seguramente los que toman decisiones y los sindicatos y los empresarios tendrán que sentarse y decir, ¿cómo hago? Hay en una misma ley o en un convenio colectivo, digamos, ¿da lo mismo el acuerdo que puede firmar Arcor que Alfajores Ballena? No, debería haber un acuerdo general y sobre esa base que haya acuerdos particulares, en eso podemos estar de acuerdo. Entonces lo que digo es, me parece... Pero que haya un piso, ¿no? Porque el tema es que generalmente cuando se atomiza la discusión salarial, en vez de hacerlo por actividad o por rubro, se hace por empresas, obviamente el poder de negociación de la comisión interna es mucho menor que un sindicato, entonces... nunca se logra por ahí un mismo acuerdo. Por eso digo, puede haber un acuerdo general que sea una base sobre la cual después se negocie por empresa. Yo creo que el punto de partida, Diego, fue lo que dijimos. Lo que logramos hasta acá, los argentinos, fue que los que tienen dinero lo tengan afuera del país. Hay más de 600.000 millones de dólares de argentinos fuera de Argentina, un Estado quebrado, 9 millones de informales, y eso es responsabilidad de los argentinos. Sí, claro. Tenemos posiblemente distintas miradas y habrá que sentarse. Yo lo que digo es, algunas serán positivas, algunas habrá que probar. Como dicen la gente de sistemas, el MVP, habrá que hacer algo, probar y ver si funciona y si nos equivocamos rápido. Yo creo que los trabajadores no pueden perder lo que consiguieron después de tantos años de trabajar decentemente y en blanco, pero me parece que el empresario tiene que dejar de pagar la cantidad de impuestos que paga por los empleados que tiene. Bueno, eso es una locura, pero tiene que ganar menos el Estado. ¿Alguien en este juego está dispuesto en esta mesa a decir yo acepto ganar menos? Podés discutir la política tributaria, que de hecho es un proyecto de ley, discutir la política tributaria. En eso podemos estar de acuerdo. Ahora, lo que yo digo es que ya la política... Espera que no estaba respondiendo. Nelson, perdón, lo estaba pisando, diga. No, perdón, está bien, me parece muy bueno el entusiasmo. Lo que digo está muy bien. Cada vez que se hace una mesa de negociación, los que se sientan, nadie quiere poner. Claro. Nadie pone. Ese es el punto, nadie pone. Y en definitiva... para que esto gire, porque si la rueda no gira para todos. No, está bien. Yo lo que digo, a ver, Nelson, vamos a hablar un poquito de la realidad. Hay trabajadores, tenemos ejemplos concretos acá en la radio, tenemos 3, 4 trabajos para entre los 3, 4 trabajos hacer un sueldo. ¿Sí? Entonces, eso es política económica, si los ingresos son realmente bajos. Entonces, vos flexibilizás aún más las leyes. Digo, ¿qué más? ¿Qué más hay que ceder por parte de los trabajadores? Cualquiera que está escuchando usted, ya que convocaba a los oyentes, pregunta a los oyentes si con el nivel de ingresos pueden vivir satisfactoriamente o llegan raspando a fin de mes, si es que llegan a fin de mes. La gran mayoría llega raspando si es que llega. Por eso, entonces eso es un tema de política económica.
no de política laboral. Pero no nos podemos quedar con el título de política económica. No es el título, hay que hacer algo con la política económica. Economistas de un plan integral. Pero bueno, ¿qué es un plan integral? ¿Qué es política económica? Digamos, vamos a tener que bajarlo y definir. Yo creo que el Estado tiene que bajar gastos para bajar impuestos y obviamente, a ver, ¿cuánta guita pone un empresario? ¿Cuánta le llega al empleado? Y por eso una de las propuestas era como el tema de los tickets de los supermercados. A mí me gustaría que la gente vea cuando va a comprar algo todos los impuestos que paga. Sí. Cuando el empleado dice, mira, toma, acá está 1,5 millones que es tu sueldo, pero en realidad ahora vos le tenés que pagar esto a tal y a tal. A ver, toma, ¿lo querés pagar? Pagalo. Entonces yo creo que, a ver, a mí lo que me gusta que los últimos tiempos realmente, más allá de la ideología que cada uno tenga, y está fenómeno, yo, digamos, admito que hay distintas miradas, estamos hablando de plata, porque eso es lo que estamos discutiendo. Claro. Yo creo que en el fondo, digamos, la discusión es económica y hay evidentemente un tira y afloje. Yo recién hablé del tema de la rentabilidad de los empresarios. Los empresarios tienen que acomodar su número de rentabilidad y debería ser un país previsible y no puedes ganar un 30% un año y perder un 10% el año siguiente o un 20%. Entonces, digo, creo que todos esperamos un país más normal y previsible y si logramos que empiece a funcionar y a rodar, me parece que nos beneficiamos todos. Por eso será una cuestión de sentarse y posiblemente eso, algunos de los puntos que vos mencionaste, estaremos de acuerdo y en otros no, te propondrán otras alternativas. Me parece que va por ahí. Nelson, te agradecemos el tiempo, te agradecemos la paciencia y te agradecemos por haberte prendido en esta discusión que nos ha enriquecido seguramente a todos. Les agradezco infinitamente yo y los felicito por el programa. Muchas gracias.